cuando escuchas decir violencia de género, probablemente pienses en una violencia física, pero en muchas relaciones de pareja, la violencia que se ejerce es psicológica. En realidad, la violencia de pareja no es solo física. De hecho, es muy difícil que una relación de pareja se construya desde el comienzo sobre las agresiones físicas. La Fundación Rescatando Mariposas tiene la misión de ayudar a mujeres víctimas de violencia intrafamiliar a superar este trauma, fortalecerlas, ayudarlas a reinsertarse en la vida laboral, comunitaria y social, y trabajar en la prevención con el fin de construir familias sanas con modelos adecuados para que no se repita en futuras generaciones. Durante el mes de octubre y en el mes aniversario de Rescatando Mariposa, Sonia Peroso estará abordando la problemática de la violencia de género en la República Dominicana que pasa de generación en generación. Y junto a ella contaremos con importantes invitados. La detección temprana hace la diferencia. Con el cáncer de mama, mientras más temprano se detecta la enfermedad, hay un 95% de posibilidades de cura, por lo que es de gran importancia el autoexamen mensual y el chequeo preventivo por lo menos una vez al año. Recuerda que existen factores considerados de riesgo que pueden ponerte alerta para la presencia de un posible cáncer. Antecedentes de cáncer en la familia, no tener hijos o tener el primero después de los 30 años, inicio de la menstruación a temprana edad, menopausia después de los 55 años, uso excesivo de anticonceptivos orales, obesidad y mala alimentación, consumo de alcohol y tabaco y haber presentado cáncer de útero o en ovarios.
Ver el café Don Pablo, que Dios le bendiga ese café y lo bendiga a él porque está haciendo una cosa formalmente. Es un café bueno, café de buen color, de buen gusto y de buen sabor. Yo tomo café Don Pablo porque no es cuestión de aroma, no es cuestión de sabor, que hay un sinnúmero de personas aquí en el campo que han cambiado, se han olvidado de todo el otro café y se han ido a café Don Pablo, porque cuando lo prueban no es que huele bueno por allá, no es cuando lo prueban allí que está rico. Y mientras más frío ustedes lo ven, mejor todavía está. Huélame so heavy, bebé. Que me lo hagas fuerte y delicioso en la mañana. Dame eso que tú sabías que yo necesitaba. Dámelo negrito o con leche si prefieres. Fuerte y delicioso este cuerpo coffee quiere. Huélame so heavy, bebé. Huélame so heavy. ¿Cómo hacerte el autoexamen de mama? Bueno, la mujer, cada vez que va a la ducha, debe hacerse un autoexamen de mama. Tiene que aprender a conocer cómo son sus glándulas mamarias para detectar cualquier anomalía y así poder controlar la enfermedad a tiempo. Realízate el autoexamen de mama entre 3 a 5 días luego de iniciada la menstruación. En esa etapa del ciclo menstrual, las mamas presentan menos protuberancias y sensibilidad. ¿Sabías que al menos un 35% de las mujeres ha sufrido algún tipo de violencia de parte de su pareja sentimental en algún momento de su vida? Es por esto que este año un porcentaje de las ventas de entradas para el Mompreneur Fest 2021 serán destinadas a la Fundación Rescatando Mariposas, que se dedica a ayudar a mujeres que han decidido salir del ciclo de la violencia. Adquiere tus boletas en www.mompreneurfest.com. Hoy en Mujer Productiva Radio estaremos conversando sobre la nueva propuesta de ley integral al fortalecer aún más el marco legal dominicano para abordar y poner fin a esta grave situación de violencia contra las mujeres y las niñas que ha ganado mayor atención a nivel internacional en las últimas 2 décadas. La ley actual 24-97 contra la violencia intrafamiliar es una ley que data de hace 23 años. Cada semana contamos con importantes invitados y hoy nuestro anfitrión en este programa especial y cierre del mes aniversario de Rescatando Mariposas es Juan Cruz García, quien cuenta con estudios de filosofía y teología en España, comunicación social, mención periodismo en la República Dominicana. También se especializó en consejería empresarial y despliegue de potencialidades en Argentina. Además de su trayectoria profesional, se destaca como conferencista internacional y motivador transformacional. Es experto en liderazgo y propósito de vida y punto de decisión.
Es parte de la directiva y coordinador de Hombres que Escuchan de Rescatando Mariposas. También tendremos la participación de la honorable abogada Melina Sáiz. Ella es especialista en Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario. Asimismo, también tendremos la presencia del diputado José Horacio Rodríguez, que apuesta a crear leyes que vayan en contra de la discriminación. Un programa imperdible. Como cada semana, agradecemos a nuestros patrocinadores: Link Cargo Express, Colamo Café, National Freight Service, Café Don Pablo, RA Corredores de Seguros, Intec, Instituto Tecnológico de Santo Domingo, Grupo Benz, NS Consulting and Training. Y así iniciamos una entrega más de Mujer Productiva Radio a través de la plataforma digital de unicaradio.net en YouTube Live y en Facebook Live. También nos pueden seguir a través de Mujer Productiva Radio desde Facebook Live y YouTube Live también desde nuestras plataformas. Muchísimas gracias a todos los que están conectados este viernes a las 6 de la tarde. Ya el último programa del mes aniversario de Rescatando Mariposas, donde Mujer Productiva pues ha presentado varias entregas tratando este tema, y en las últimas 2 entregas hemos pues agregado también el tema de que octubre es el mes del cáncer de mama, y también estamos haciendo pues nuestros aportes de información y comunicación al caso. Señores, en la tarde de hoy vamos a tener una entrega muy especial y un cierre, porque vamos a hablar de un tema controversial que ha tenido todas las semanas desde hace, bueno, yo creo que hace ya unos cuantos meses, pero se ha recrudecido en estas últimas semanas, es sobre la ley 2497 contra la violencia intrafamiliar y los cambios que se están sometiendo bueno, en las cámaras para modificar, para mejorar, para llevarla a una ley más actual que nos represente y que nos proteja verdaderamente. Esta tarde, como ya anunciamos, tenemos 3 personas muy capacitadas, diferentes entre ellas, pero unidas dentro de un mismo fin, porque vamos a hablar sobre esta ley. Y la primera pregunta que estamos haciendo, y esto va para los 3, es sobre estos cambios que se están viendo y que nos ha llevado a todos los medios sociales de comunicación a que todo el mundo pueda ofrecer una opinión particular. Muchos lo hacen desde su punto de vista filosófico, como persona, otros como profesionales, otros como abogados, otros como pastores. Cada uno tiene su opinión. Pero me gustaría conocer la opinión de cada uno de ustedes desde el punto de vista de lo que representan ante la sociedad. Y quisiéramos iniciar pues con las mujeres. Melina Sáiz, me gustaría que inicies tú con el conversatorio de la tarde de hoy, y de ahí pues sigamos lo que va a ser todo el desglose de este tema en Mujer Productiva Radio. Bienvenidos sean todos nuevamente. Muchas gracias, Jacqueline. Un honor compartir este espacio con José Horacio y Juan Carlos García. Ambas personas, bueno, mi respeto y admiración por José Horacio, y Juan Carlos pues apoyando en Hombres que Escuchan, y sobre todo en el marco de la celebración del aniversario de Rescatando Mariposas, que ha sido un espacio de construcción y de empoderamiento y reparación de espacios a mujeres que han sufrido algún tipo de violencia. Así que no puedo entrar en materia sin antes agradecer la invitación. Y es un tema bastante interesante el que vemos hoy. Evidentemente la evolución de la ley 2497, las reformas, esta reforma penal que actualmente tenemos, que conlleva mirar la condición jurídica de la mujer y los tipos de violencia especializados que sufren las mujeres de manera diferenciada.
reconocer esos elementos constitutivos que son distintos y poder establecerlo de una mejor manera, o sea, de forma que podamos aplacar un poco la impunidad, porque una de las cosas o de los retos que tenemos como país es reconocer que la impunidad no es solamente en el tema de la corrupción, sino también en el tema de las mujeres. Porque a lo largo de la historia, las mujeres, a pesar de que hemos sufrido múltiples tipos de violencia y que en muchos momentos de la historia han sido reconocidas, nos ha faltado mucha justicia histórica para las mujeres. Y creo que un momento como el que representa la reforma es oportuno poder establecerlo, poder identificarlo y trabajar para subsanar. Si hablamos un poco de la ley 2497 y hasta ahora, hasta el proyecto o los proyectos que ahora hay, porque hay varios proyectos de ley del Sistema Integral de Violencia contra las Mujeres, la ley 2497 es un logro del sector de mujeres, del sector feminista, y que vino a modificar el Código Penal. Miren, es la ley que viene no solamente a tipificar la discriminación y la violencia de género como tal, sino que también es la ley que viene a modificar ese código penal, ese documento penal que ha sido el único que hemos tenido desde la fundación de la República. Entonces, ha sido la lucha de las mujeres la que ha impulsado la modificación de documentos que han sido muy difíciles reformarse. Y para muestra un botón, fue un código que se aprobó en 2015 y que tuvo una observación presidencial por temas especialmente de los derechos de las mujeres. En ese momento, el aborto en las 3 causales. Entonces, la 2497 también viene a establecer un parámetro muy importante sobre la violencia sexual, porque antes de la 2497, incluso en el 40, la primera vez que se menciona la palabra mujer en el país, en el marco jurídico, en la Constitución, fue en el 42, producto de las reformas que habían regionalmente. Entonces, en el 42, cuando se hace esa reforma constitucional, eso sirvió de impulso para que en el 46, una ley 1220 creo que era, fue la que modificó y comenzó a decir que ya la violación era un tipo penal que agredía a las mujeres, no a los hombres como parte de su patrimonio, que era la lógica de verla, por ejemplo, el tipo penal de la violación sexual, que es uno de los grandes avances que hace la ley 2497. Luego del 46, en el 97, fruto de la CEDAW y Belén do Pará, entonces es que viene la 2497 y establece pues muchísimos avances llamando, o sea, oponiendo al país sobre las reformas que se tenían en la región, estableciendo tipos penales que eran de protección especializada de violencia contra las mujeres. Hasta ahora que necesitamos y que es imperante tener una ley que establezca el sistema de protección para que dé una respuesta coordinada, porque actualmente estamos cortas con muchas necesidades identificadas para dar una respuesta más oportuna e integral a la violencia contra las mujeres. Yo me quedo ahí para que mi compañero José Horacio pueda seguir, pueda dar su consideración sobre, bueno, los antecedentes y luego un poquito sí entrar en materia sobre lo que representaría la ley del sistema integral. Adelante, José Horacio. Bien, bueno, también, al igual que Melina, agradecer por la invitación. Para mí es un gran gusto celebrar este mes aniversario de la Fundación Rescatando Mariposas, que hace un trabajo extraordinario que yo admiro muchísimo, el trabajo que realice, que es tan necesario en nuestro país. Y también un gusto compartir este espacio con Juan, con Melina y por supuesto Jacqueline. Quiero contar que dentro del Congreso Nacional se está trabajando, a veces no como uno le gustaría, no hace falta quizá mucha sensibilización sobre estos temas en gran parte de los actores. Yo creo que sobre todo en cuanto a lo que tiene que ver con violencia,
se ha logrado avanzar mucho en reconocer que hay un problema en la República Dominicana de violencia que afecta particularmente a las mujeres. Y yo creo que, como decía Melina, el logro de la aprobación a finales de la década de los 90 de la Ley 2497, que es la principal modificación que se ha hecho al Código Penal desde que fue adoptado a finales del siglo XIX en nuestro país, fue una conquista, fue un gran paso de avance. Pero han pasado ya más de 20 años de la aprobación de esa ley y tenemos que seguir avanzando. A mí a veces con tristeza debo reconocer que yo siento que la sociedad, si bien logró dar un gran paso de avance, ha habido ahora un rezago. Y siento que hasta cierto punto quizás se percibe una involución. Yo creo que para contrarrestar esa involución hace falta mayor participación política de la juventud, de las mujeres, para que pasen a ocupar espacios de toma de decisión en escenarios tan importantes como lo es el Congreso Nacional, y que asuman estas causas, porque al final se trata de una lucha política, la lucha por lograr una legislación incluyente que garantice la protección, que reconozca derechos, la no discriminación. Es una lucha política y, como toda lucha política, no está libre de escollos, no está libre de barreras. Hay siempre quienes se resisten a reconocer los derechos de los demás, porque en la medida en que los derechos solamente están reconocidos para una parte, no son realmente derechos, sino que son privilegios. Por eso yo creo que estamos en un momento clave ahora mismo dentro del Congreso Nacional, con lo que tiene que ver con la aprobación del nuevo Código Penal, que va a avanzar y debe permitir ser un paso de avance, de modernización en todo lo que tiene que ver con la protección, la garantía que desde el Estado se debe dar para asegurar la integridad personal de todas las personas, incluyendo las mujeres, la integridad física, la igualdad, en todos los ámbitos y sentidos. Y también hay otras leyes que están pendientes dentro del Congreso Nacional, como es esa ley para la prevención, erradicación y sanción de la violencia hacia las mujeres, que yo creo que se dará en una segunda etapa luego de que se apruebe el Código Penal, y entre otras. Está la Ley General de Igualdad y No Discriminación. En fin, hay todavía muchos pasos que dar de avance. Lamentablemente todavía se encuentra esa resistencia, pero es importante por eso espacios como este que ayudan a generar esa sensibilización y a llamar la atención sobre la importancia que tiene este tema y de que a nivel legislativo avancemos hacia la profundización en la protección de los derechos, en particular de las mujeres en nuestro país. Una de las preguntas que nos ha surgido mucho es esa palabra que dijiste, la sensibilización. En el Congreso no se sometieron a escuchar, por ejemplo, la parte de la Procuraduría General, no solamente de la clase de la iglesia, del mismo sector de las mujeres, del Ministerio de la Mujer, de estos grupos, donde, señores, todos los días tenemos una información de abuso de género, de violencia hacia la mujer, de asesinatos constantes que nosotros pues nos vemos expuestas, de situaciones donde no hay un esquema de responsabilidad. El Congreso no está sensibilizado a estos casos, porque a veces nos sentimos como que ustedes no saben lo que nosotros estamos pasando. Esa es la pregunta que nos quedamos, porque ¿por qué surgen estas inquietudes de que no es violencia el sexo no consentido? Porque somos casados. O sea, son temas que son como tan específicos y uno se siente que yo tengo que hablar de mi vida sexual de manera explícita para explicarle a ellos por qué eso me afecta. No hay una sensibilización para ustedes antes de someter estas vistas generales donde ustedes van a dirimir sobre las leyes que nos afectan a todos. No hay una condición previa para
Sí la hay. De hecho, por ejemplo, han habido diferentes etapas del proceso en la discusión de este Código Penal. Por ejemplo, cuando el código estaba en la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados, en un momento se hicieron vistas públicas y se permitió que cualquier persona que quisiera participar y ser escuchada por la comisión pudiera hacerlo. Solamente tenía que acudir, inscribirse en una lista y sería escuchada por la comisión. Se le daban 5 minutos, pero también la posibilidad de depositar por escrito su propuesta, y esas propuestas fueron todas conocidas por la comisión. También se recibieron a diferentes organizaciones e instituciones. Por ejemplo, se recibieron representantes del Ministerio de la Mujer, se recibieron representantes del Ministerio Público, de UNICEF, del CONANI, que trabaja con niñez, con infancia y adolescencia. Y así en sentido general. Se escucharon también a diferentes representantes del movimiento feminista, como también se escucharon a representantes de los sectores religiosos. Sí, en diversas reuniones en las que yo participé, todo eso se hizo. Pero al final del día, la decisión la toman los legisladores y se toma luego de escuchar a esos sectores. Y yo creo que no podemos decir unificar y generalizar. El Congreso no es una institución homogénea en la que todo el mundo piensa igual. El Congreso tiene una representación diversa y entonces es parte de la naturaleza misma de la democracia, del juego democrático. Entonces, así como en la sociedad hay muchas voces que opinan diferente, dentro del Congreso también la hay. Lo importante, yo creo, es que ese ejercicio que se hace de escuchar a todos esos sectores no sea solamente el cumplimiento de un requisito o de una formalidad. Yo creo que es muy importante que se tomen en cuenta, se ponderen y que esos insumos sirvan para el debate, porque al final del día nosotros los que estamos aquí dentro del Congreso no somos expertos en todos estos temas. Entonces, escuchar opiniones técnicas de gente que sí se dedica a nivel profesional a esos temas de manera exclusiva, yo creo que tiene mucho que aportar. Yo debo decir que muchos de los articulados, por ejemplo, propuestos por el Ministerio de la Mujer, fueron acogidos y también por todas esas organizaciones, pero muchos otros no. Y otros fueron modificados. Quizá, por ejemplo, cuando se celebraron esas vistas públicas, la gente se enfocó en algunos temas que consideraban eran los que estaban en juego, pero resulta que cuando el debate avanza surgen y afloran otros temas que estaban ahí, pero que estaban de alguna manera tapados y que quizá si hubiera habido la alerta, hubiera habido más personas que se refirieran a esos temas. Pero estaban ahí porque eran parte del todo que representa ese Código Penal, que es una pieza muy extensa, muy amplia, que abarca muchos temas. Pero yo creo que hace falta más sensibilización, hay cierta sensibilización, y yo creo que es un proceso permanente. No podemos decir como que ya la sensibilización se terminó. Yo creo que es un proceso continuo, permanente y progresivo, que no se puede detener nunca. Entiendo que sí, lo que pasa es que tenemos temor de que se vayan a tomar decisiones donde no todo el grupo sepa que verdaderamente se nos ha escuchado. Melina. Sí, Jacqueline, en el sentido que decía José Horacio, es muy importante. ¿Me escuchan bien? O sea, hace un eco. Es muy importante ahí pues establecer que va directamente relacionado con lo que decía al principio sobre el tema de la participación. La calidad democrática de República Dominicana, o sea, si podríamos hablar de calidad democrática o de democracia, significa eso, que hay una participación o quienes toman decisiones en el Congreso, pues se inclinan a un lado, que no es necesariamente el ver o sea, la condición jurídica de la mujer con la protección especializada que incluso la Constitución de la República hace. Yo creo que eso es algo que nosotros tenemos que verlo, que es una lucha política y que como lucha política nosotros necesitamos votos para ellas y los votos los necesitamos en el Congreso necesitamos diputados y diputadas, necesitamos multiplicar a José Horacio, a doña Marta, a don Biloy, o sea, como por, no sé, al menos 100 o 150 para tener algún tipo de equilibrio. Y yo creo como que la democracia y sus contrapoderes o sus contraposiciones es un momento histórico también para verlo de una manera política bastante interesante, por no ser pesimista, porque los poderes, así como la desmovilización, está.
y son características actuales de la sociedad dominicana. Entonces, si son luchas políticas y solamente hemos tenido, o sea, los derechos son ganancia política y quienes en algún momento de la historia hemos ganado ha sido por luchas políticas, no importa de los métodos que hemos utilizado para ellas. Entonces, eso como que también verlo desde esa perspectiva de que en el Congreso no tenemos gente que necesariamente, o legisladores y legisladores, que ven la condición jurídica de la mujer y dicen, necesitamos avanzar. Hay un reconocimiento de que hay violencia y de que la complejidad de la violencia está y que necesita verse de manera intersectorial. Pero también hay un componente que pocas veces se ve y que a técnicos que, como yo, que somos técnicos que operamos, que vemos quizás las faltas, porque operamos el sistema, nos pueden solicitar, por ejemplo, cuánto costaría un sistema. Pero el gasto en la violencia, por ejemplo, como el gasto en el embarazo en el adolescente y embarazo en la atención del primer año del niño de la niña, es 237% según UPA, o sea, una cifra elevadísima del gasto, que si nosotros invirtiéramos en prevención de embarazo en adolescentes, mediante, por ejemplo, una educación sexual integral, métodos de planificación accesibles, y mediante los programas y políticas que funcionan de determinarse y de implementarse como debería para afectar a una población específica. Yo creo que eso se debe, yo creo que es importante verlo así, como el tema de la calidad democrática que tenemos, la participación de los sectores para esos derechos y el que esto se vea de manera compleja, interinstitucional, intersectorial, y también del gasto que representa, seguir con los, y no el gasto, el que ahora yo puedo hacer, el que mensual o anualmente hace el Estado en la atención sin mucho resultado, sino del impacto a futuro, del impacto al desarrollo de República Dominicana, de que nosotros no sabemos todavía que a los niños y niñas huérfanos de feminicidio le aseguremos una educación, le aseguremos que están protegidos y protegidas en casas de tutores que estén velando por una educación, que estén velando por su cuidado. Y asistencia psicológica también. La asistencia psicológica para superar el trauma de todas las personas dependientes o de incluso la propia comunidad que visibiliza, por ejemplo, una comunidad que haya evidenciado un feminicidio ahí en la calle, en el colmado, en el salón que está ahí en ese barrio. ¿Cómo resilía una comunidad? Entonces, ver la complejidad de la violencia significa poder ver todos los elementos, todos los factores que se impactan o que se van reestructurando y cómo interviene el Estado y cómo el Estado entonces ayuda a reparar esa comunidad, esa familia y esa mujer que ha sufrido violencia. Oye, ese es un tema muy interesante. Vamos ahora a darle participación a Juan Cruz García. Él es una persona, no es necesariamente abogado, no es de la Cámara de Diputados, pero es un hombre de hombres que escuchan. Para nosotros es importante también tener la retroalimentación desde su punto de vista como hombre y como sensible al tema que estamos tratando en la tarde de hoy. Juan. Hola, buenas tardes. Es muy interesante y es un placer participar en un foro como este. Nosotros como fundación entendemos que sí, verdaderamente en el país hay una necesidad, no solamente es a nivel nacional, es a nivel mundial. De hecho, en países más desarrollados o más avanzados quizá que el nuestro ahora, se está viviendo también unos repuntes de violencia bastante serios y que llaman mucho la atención. Por poner casos de que ahora en España desde hace unos meses se ha evidenciado mucho la violencia vicaria, que precisamente transparentada a los niños, ¿verdad? De las familias. Es verdad que nuestra ley, que la ley de la República Dominicana es una ley que quedó obsoleta, que nos quedó viejita, de hecho, y no se está trabajando concienzudamente en ponerla al día. Y
Y más que nada porque estamos dando como muchos pasos para medio lado, pero no para adelante. De hecho, las noticias que estamos recibiendo de la Cámara de Diputados de la reforma de las leyes, José Horacio, no sé, qué es lo que ustedes hacen ahí del código, son 2 pasos para adelante y 1 para un lado, porque y a veces ese para un lado es un resbalón hacia atrás. Si estamos negando derechos elementales, por ejemplo, en los que la discriminación por sexo va a desaparecer de nuestro Código Penal, ¿cómo podemos pensar que un tema tan enraizado en una cultura judeocristiana como la nuestra, que es el machismo, y que ese machismo conlleva una violencia a todos los niveles, violencia de género a todos los niveles, tenemos un problema cultural de base y la ley debiera reflejar hacia dónde deseamos ir, debiera reflejar la aspiración de un pueblo. Y lo que más parece que está sucediendo es que la ley está reflejando lo que somos, no donde debiéramos estar. Llama muchísimo la atención cómo un diputado dice que una violación en la casa es menos violación que si fuera con alguien desconocido. Ya ni tan siquiera en temas de esos estaríamos hablando de hacia dónde aspiramos como país o qué es lo que pretendemos a futuro ser en relación a los temas, a cualquier tema y especialmente de violencia de género, que es lo que estamos hablando ahora. Estamos incluso involucionando en el concepto de respeto a la persona, a la mujer y el respeto al derecho, y lo estamos comenzando a plasmar en leyes. El Código Penal no era tan bueno, pero ahora es peor. Los últimos días, los últimos meses, tenemos un código peor del que teníamos antes, porque estamos yendo unos pasitos hacia atrás. ¿Es cultural nuestra concepción machista de la sociedad? Sí, sí lo es. Por lo tanto, necesitamos una bandera, un referente, y ese referente debe ser una ley a la que debiéramos aspirar todos poder cumplir. Y ahora mismo, pues esa bandera y esa meta no la tenemos. Y no solamente no la tenemos, sino que cada día es más difícil conseguirla, porque damos un pasito para adelante, 1 para un lado y 2 para atrás. Vamos, no sé. Jacqueline. Bueno, palabras contundentes. Juan, comprendo mucho tú, y dijiste una frase muy importante. Estamos haciendo leyes de donde nosotros somos hoy y no pensando a futuro, a cómo queremos ser. Ya, lamentablemente no tenemos tanto tiempo. Me gustaría que cada uno de ustedes, José Horacio, si quieres replicar la parte de Juan, pero entiendo que tú eres uno de los que más también ha dicho esto, de que lamentablemente hemos hecho un retroceso dentro de lo que se ha estado presentando sobre la ley del Código Penal. Pero me gustaría saber, José Horacio, Melina, Juan, ¿qué ustedes están esperando de esta ley? ¿Qué ustedes quieren que esta ley incluya? Que ahora mismo nosotros, pueblo, no estamos viendo, pero necesitamos para tener calidad de vida y para verdaderamente proteger los derechos de la mujer en República Dominicana, de la mujer y de la vida que estamos llevando hoy y de lo que ustedes han visto que nos está pasando en República Dominicana, la violencia, los feminicidios, los abusos, la trata de blancas. Desde sus puntos de vista, ¿qué debe incluir esta ley que nos falta y que les gustaría que se presente en ella para poder darnos seguridad futura? Cualquiera puede responder. Yo no sé si José Horacio quisiera responder primero con lo que Juan dijo, que va más dirigido a su función. Yo estaba esperando tu respuesta, Melina, sobre qué hace falta incluir, porque como técnica, yo sé que tú dominas mejor que yo, que incluso estos temas a nivel legal, de configuración de las leyes. Pero bueno, ya que tengo la palabra, sí, creo que
estoy de acuerdo con Juan, y yo lo dije, que en materia de garantía de derechos fundamentales, en ciertos aspectos este código significa un retroceso con relación al consenso que ya se había alcanzado en la última década, en diversos aspectos, pero no todo es un retroceso. También hay que reconocer que hay avance en otros aspectos. Sería injusto no reconocer algunos de los aspectos que ahí están incluidos, de los cuales yo estuve conversando esta mañana con una investigadora que justamente está trabajando en el caso de la República Dominicana y la legislación, porque se está tipificando el feminicidio como un tipo penal en el país, pero se incluye el feminicidio agravado, se incluye el feminicidio conexo, la violencia conexa en el escenario feminicida, que son aspectos que de alguna manera quedan mejorados con relación a la legislación actual. Entonces, por ese lado, yo creo que nosotros tenemos que reconocer que se puede haber avanzado. Aspectos que quedan pendientes, las causales. Yo creo que son un tema que atañe directamente a los derechos fundamentales de las niñas y las mujeres en la República Dominicana. Las causales protegen y garantizan el derecho a la vida, el derecho a la integridad personal, el derecho a la dignidad humana de las niñas y las mujeres en nuestro país, y que son derechos que si no se abre esa brecha, si no se abre ese espacio para en un determinado momento, cuando existe una conculcación, una amenaza a esos derechos fundamentales de una niña o de una mujer en estado de gestación que se vea ante una de estas circunstancias, se podrán ver conculcados. Entonces yo creo que ese es uno de los temas que quedan pendientes en la aprobación del código, pero hay otras leyes que también están pendientes, como la ley de trata de personas, que hay un proyecto de ley que está muy avanzado y que yo espero que en lo que queda de este cuatrenio pueda ser aprobado. Y esa ley de la que ya hacía mención sobre que es una ley específica de prevención, sanción y erradicación de la violencia sobre las mujeres con un enfoque preventivo que hace mucha falta. No podemos solamente atacar el problema, o sea, la sanción. Si tenemos que aplicar una sanción es porque ya hay un problema que ocurrió y una violación de derecho, una vida que se perdió, un daño físico que se produjo. Yo creo que tenemos que trabajar mucho en la prevención, en cómo nosotros vamos a evitar que lleguemos a ese punto en el que hay que aplicar la sanción. Y yo creo que eso es importantísimo, y un componente importante de esa prevención es la educación en igualdad, una educación en equidad, que es importantísima para que no solamente estemos sancionando los delitos que ocurrieron, sino que estemos previniendo esa ocurrencia de esos feminicidios y de esas tragedias que se dan. Por ejemplo, se incorpora también, aunque de alguna manera ya eso hoy en día se sanciona a través del tipo penal de actos de barbarie y actos de barbarie, se incorpora específicamente la utilización de sustancias químicas para agredir, que normalmente son mujeres las víctimas de el uso del ácido del diablo. Y eso pasa a estar tipificado en el Código Penal con sanciones específicas con las agresiones que se hacen usando sustancias químicas. Entonces, ese es otro punto que también representa una novedad y es un avance. Entonces, yo creo que, o sea, no podemos ver solamente lo negativo, tenemos que poner en una balanza, queremos más, qué se ha logrado hasta ahora y cómo podemos seguir avanzando. Me gusta tener esa visión positiva porque nos da esperanza seguir trabajando para lograr lo que falta y no solamente, ¿verdad?, consignando en esa salsa de frustración de que todo está mal. Y también el ejemplo de que, y con esto ya pasó el turno a otro de los exponentes, es la importancia que tiene una ciudadanía vigilante, una ciudadanía crítica, activa, que cuando es necesario el momento toma las redes, toma las calles y hace presión. Porque el mejor ejemplo de eso es que ya se había aprobado la reducción de las penas de la actividad sexual no consentida en el contexto de una relación de pareja, a pesar de que nosotros estábamos ahí oponiéndonos a eso, pero ya se había aprobado y se echó para atrás. Y no se hubiera echado para atrás si la gente no se activa a criticar, rechazar y repudiar esa decisión. Entonces eso permitió que algunos recularan y reconocieran el error y rectificarnos. Entonces yo quiero dejar eso como mensaje de la importancia de que siempre hay una ciudadanía vigilando el trabajo que nosotros estamos haciendo, porque nos ayuda a hacer un mejor trabajo dentro del Congreso Nacional. Lo veo como excelente. Melina. Sí, así es. Bueno, totalmente de acuerdo con todo lo que José Horacio ha mencionado.
Por ejemplo, con el tema del feminicidio, sí la propuesta inicial solamente tenía incluso feminicidio íntimo. Fue después de muchas propuestas, el Ministerio de la Mujer, específicamente con el tema de violencia feminicida, delito conexo en el escenario de violencia feminicida. Ese es un tipo penal que todavía hasta el último minuto se estuvo, y voy a aprovechar la ocasión para compartirlo. Ese tipo penal fue muy bien analizado de acuerdo a unos casos de violencia feminicida múltiple. Es decir, el caso de aquí de Villamella, que fue el último y que fue en el contexto de análisis justo de la violencia feminicida, donde el feminicida mata a la mujer, al hermano, al padre lo hiere y mata a la madre. Entonces hubo 4 asesinatos ahí dentro de la violencia feminicida, ¿verdad? Pero también que estamos reconociendo que dentro de esa violencia feminicida no solamente se asesina a la mujer en razón de su género, sino a toda aquella persona a la que ella acuda o que la respalde. Y la violencia conexa en el Senado feminicida también reconoce que hay daño patrimonial y económico que se ejerce. Por ejemplo, hay muchos feminicidios que se ejercen en los salones de belleza, señores. Y el hombre va y la mata en el salón de belleza o va en el colmado, en cualquier lugar, y hay una persona, a un tercero, que sufre daño en su patrimonio económico, en su recurso patrimonial o económico. Y ese tipo de, y ese derecho de patrimonio hay que comenzar a evidenciarlo para que nosotros podamos tener la magnitud de lo que supone el impacto de la violencia feminicida. Entonces, ahí un poquito, porque ha sido siempre una de mis más importantes cuestiones o miradas críticas sobre el tema de violencia feminicida. Como dice José Horacio, estoy totalmente de acuerdo, no lo podemos ver solamente en negro, hay muchísimos avances. Por ejemplo, que también fue parte de que se incluyera en la propuesta, que el elemento del consentimiento estuviera en la violación sexual. No estaba en el proyecto que presentó Pacheco. Eso fue luego de las modificaciones que se incluyó. Y que eso supone, o sea, es tan importante porque supone que se dice, si no hubo fuerza, no hay violación. Y eso era juzgado, señores, hasta en la Suprema Corte de Justicia, hasta en la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia. Cuando nosotros le ponemos el elemento del consentimiento, si se dijo que no, pues entonces usted está sancionado porque es violación. Entonces, ver el tema de la violación sexual entre parejas, eso de la 2497, fue que lo trajo, ya eso estaba. Y lo que se plantea ahora no es solamente el que no se reconozca como violencia o como violación, sino que no podemos descriminalizar el avance que tenemos de la 2497 y no lo podemos permitir porque que nos costó bastante. Y como esto es progreso en materia de derechos, tenemos que seguir avanzando en función de eso. Otra cosa que vienen de manera importante, que yo considero que es el acoso. Aquí hay un alto nivel de acoso y por primera vez estamos tipificando acoso con sus agravantes, que es muy interesante. Si sucede en el espacio laboral, si sucede en el espacio escolar, el acoso sexual y el acoso sexual callejero, que son 3 tipos penales que no lo hemos tenido y que hasta ahora suponen una importancia o sea, una importancia para la protección y aseguramiento de los derechos de las mujeres. Hay otros temas que debemos de seguir teniendo en reto. El reto que plantea el no tener una ley integral es que, por ejemplo, no tenemos un sistema, no tenemos establecido el sistema de protección. Entonces, el sistema de protección incluye la coordinación de todas las instituciones que dan atención a las mujeres y que también debe de permitir el establecimiento de una política de reparación, de restitución de derechos. Yo siempre he dicho que hacer justicia para las mujeres no es sancionar a mi agresor, porque con eso yo no tengo justicia. Con eso, una persona que incumplió el contrato social tiene una sanción porque incumplió con las leyes. Pero a las mujeres, a las niñas y a las adolescentes, que es quienes han sufrido el daño, ¿cómo el Estado entonces acompaña a esa víctima hasta su resiliencia, hasta su reparación como persona, hasta su reinserción social, de superar este trauma y acompañarla y cuidarla y protegerla hasta llevarla hasta un nivel estable? Porque es un tema que agrede y que no es fácil superar los traumas de violencia para seguir y para insertarse en la vida. Entonces, yo creo que la ley del sistema integral debe de comenzar, bueno, a establecer esa estructura de coordinación,
a establecer la especialidad de los tipos penales, porque una de las cosas grandes que se ven en el Congreso a manera técnica, a manera de dogmática jurídica, es que dicen, ah, no, eso es un principio general del derecho, pero la violencia contra las mujeres no son un principio general del derecho, son principios especiales porque hay una protección especializada de la Constitución a estos tipos penales. Por ejemplo, el elemento de misoginia o de odio contra las mujeres. Eso es un elemento de tipo subjetivo que nosotros tenemos que comprobarlo. Pero el debate jurídico sobre eso no se entiende, porque si te lo ponen dentro de la universalidad de los principios de derecho penal general, nunca se va a entender. Tiene que necesariamente darse una mirada crítica desde la especialización de mirar la violencia que agrede en mayor medida a mujeres por su condición de mujeres. Tenemos retos que están inconclusos y que necesitan también verse. En los temas de discriminación, en este país no podemos, bajo ninguna circunstancia, permitir la discriminación a la comunidad LGBT. Y eso tiene que ser una de las grandes luchas, porque no podemos retroceder. Y la comunidad es una de las más impactadas con los diferentes tipos de violencia que se ejercen por género. Entonces, creo que eso también es una de las cosas que tenemos que es muy importante resaltar en espacios como este. Y nada, yo creo que se hace corto el espacio para verlo de manera como técnica, sí, pero sí, de acuerdo con José Horacio de que tenemos, ¿verdad?, muchos retos pendientes que lo vamos a seguir teniendo, pero que tenemos avances, que tenemos que abrazarlos y tenemos que replicarlo, porque no, yo creo que el primer paso, señores, es que reconocemos que hay violencia y que hay una violencia especializada que opera en contra de las mujeres, que hay una ley o un proyecto de código o un proyecto de ley, pero a partir de ahí está entonces la aplicación de la ley, la ejecución correcta de esa ley y que entonces pueda generar el cambio conductual que significa una ley para los parámetros culturales de cualquier país, en este caso de República Dominicana. Entonces, nada, yo también positiva, abrazando los cambios y los avances que pueda traer el Código Penal, apostando a que pronto tengamos una ley integral que prevenga y repare para poder erradicar. Y que la reparación sea una política del Estado Dominicano para acompañar a las mujeres, a las niñas y adolescentes que han sufrido violencia y que las acompañe y las proteja hasta su reintroducción en la sociedad. Y que también nosotros podamos hacer que esas sanciones vayan cubiertas o vayan acompañadas de programas de reformación, porque la violencia contra las mujeres es una conducta aprendida, y don Luis Vergés siempre lo dice. Eso es una conducta aprendida y que los hombres deciden en ella. Pero no vale de nada tener sanción sin programas de cambios conductuales que lleven a esa persona, que señores, son mucha gente joven la que están cometiendo estos tipos de delitos, las violaciones, por ejemplo. ¿Cómo tú lo sacas? Simplemente dándole cárcel, sin tenerlo en un programa de reinserción que le ayude a comprender que la violencia no es el camino a derribar esos parámetros conductuales que lo que hacen que las personas sean violentas. Excelente, entonces, excelente punto para ir a introducir entonces a Juan con su comentario, pues hacemos la despedida del programa sobre hombres que escuchan desde Rescatando Mariposas, que quiero decir muy claro, como Sonia Peroso dice, la educación, como dijo José Horacio, para prevenir. Ese es el lema y ese es vamos a decir, el enfoque que tiene Rescatando Mariposas. Es educar para prevenir. Juan, ya para cerrar contigo. Sí, es una buena noticia escuchar a José Horacio diciendo que bueno, que se han dado pasos y reconociendo que faltan muchos por dar. Y también es una buena noticia escuchar cómo Melina hacía el enfoque de la necesidad de herramientas, ¿sí? Realmente es una necesidad de herramientas de educación y ahí habemos mucha gente que estamos precisamente comprometidos en eso, de crear conciencia, de ir creando programas que vayan formando tanto a niños, a las propias mujeres y especialmente también a hombres, de ahí el programa Hombres que Escuchan,
para precisamente que tomen conciencia de los maltratos de cada día, de las violencias que podemos ejercer cada día, a veces sin darnos cuenta y otras veces de forma consciente, ir identificando y encontrar herramientas de cambio. Son herramientas que cualquier ley debiera también presentar o introducir. Herramientas que nos ayuden a focalizar la educación, herramientas que permitan dar un seguimiento adecuado a las situaciones cuando se generen, herramientas para que las mujeres y las familias víctimas de violencia sean capaces de superar las situaciones que han vivido, herramientas para que esas personas puedan vivir una vida nueva. Toda ley tiene que darnos también instrumentos para poder, como bien decía Melina, ya hay un instrumento de castigo, pero ahora tiene que haber también un instrumento de superación, de reinserción, de oportunidades para aquellos que han sufrido esa violencia. Mientras tanto, hay instituciones como la nuestra, como Rescatando Mariposas, que hacemos el trabajo primero, que es el trabajo de educar para precisamente crear una conciencia de paz y una conciencia de respeto, de armonía, de equidad. Hombres que escuchan es precisamente eso, una muestra de que nosotros aportamos a esa esperanza, ya que creemos que los hombres de nuestro país les falta formación, les falta esa cultura del respeto, de la equidad, de saber que quien tienes a tu lado es igual que tú. En ese proceso hemos encontrado muchísimas personas que una vez han abierto los ojos, han dado cuenta que tenían reacciones y conductas que eran inadecuadas y han sabido cambiarlas y modificarlas. Porque el objetivo nuestro de Hombres que Escuchan es ayudar a construir hombres que ayuden a formar familias sanas, como mujeres que ayuden a formar familias sanas, como niños que formen familias sanas. Y entonces sumar para sanar y para tener una sociedad que pueda recibir de sus legisladores precisamente lo que está esperando. Dice José Horacio que estamos en el camino y yo me alegro. Dice Melina que nos faltan instrumentos de cultura. Bueno, vamos por el camino. Habemos mucha gente que lo estamos haciendo, incluidos todos los que estamos aquí. Y decías tú, Jacqueline, que estamos creando una conciencia. Pues esa conciencia, crear esa conciencia es parte de lo que estamos haciendo precisamente hoy. Queda mucho por hacer, pero ya queda menos de lo que quedaba hacer hace unos minutos, porque quien esté escuchando eso posiblemente le hayamos abierto un poquito la visión que necesitaba para saber que la República Dominicana merece la pena, que los hombres y las mujeres de este país merecen la pena y que simplemente dando pequeños pasos lograremos, si lo deseamos y si nos acompañan nuestros legisladores, ser un maravilloso país donde vivir todos en igualdad y en respeto. ¡Wow! Este programa tiene un cierre espectacular. Estoy más que emocionada. Muchas gracias a cada uno por sus palabras. Muchas gracias a cada uno por su participación. Entiendo que Mujer Productiva ha logrado el objetivo de ser un ente de comunicación, de información para el mes aniversario de la Fundación Rescatando Mariposas, de llevar información y temas de contenido, que las personas puedan entender esta problemática y aunarnos, de ayudarnos a difundir este mensaje para salvar vidas. Cuando pongo la promoción del programa, siempre le pongo en el encabezado: este programa puede salvar una vida, difúndanlo, porque nos ayuda a seguir llevando esta información, educando para prevenir. Muchísimas gracias a ustedes. Gracias por estas maravillosas personas que nos acompañaron esta tarde. Gracias, Melina Saiz, por esas palabras de pasión. Gracias, José Horacio, por traernos orientación de qué se está haciendo desde allá. Gracias por estar ahí, estando allí tú, pues nosotros tenemos una voz y nos sentimos confiados. Muchas gracias, Juan, por estar también como anfitrión de Rescatando Mariposas y por ser uno de los integrantes de Hombres que Escuchan. Gracias por esa sensibilidad. Señoras, amigos y amigas, gracias por su conexión en esta tarde.
Hoy llevamos un programa ya de cierre, Fundación Rescatando Mariposas. Hoy estuvimos hablando sobre el tema de la ley que se está debatiendo sobre el Código Penal. Muchísimas gracias a todos ustedes por su conexión. Recuerden, este programa puede salvar vidas. Difúndanlo. Muchas gracias. Gracias a todos los que estuvieron aquí esta tarde.